En las culturas del mundo, el exorcismo es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar dicho ente de la persona, animal u objeto en el que se encuentre. ¿Verdad? Eh, Estos entes, dependiendo de las creencias, ¿verdad?, de los implicados, pueden ser demonios, espíritus, incluso se ha llegado a saber que brujos han poseído a una persona. El objeto de la posesión simplemente es causar daño a la persona, al cuerpo, a la integridad física y mental, ¿verdad? Porque muchas veces cuando son exorcizados los demonios, las personas quedan irreconocibles, causando un daño permanente, ¿verdad? Ha habido casos de personas que los han exorcizado y jamás vuelven a ser las mismas, quedan como en estado vegetativo, qué sé yo, ¿verdad? Los exorcismos pertenecen a la gama de actos apotropaicos que han sido muy comunes desde la antigüedad. El exorcista suele utilizar fórmulas de exorcismo con encantamientos para estar en contacto con el supuesto demonio y finalmente persuadirlo a que abandone el cuerpo. En la antigüedad se acostumbraba a abrir el pecho de la persona poseída porque se creía que así se expulsaba el demonio. Así, señores, así como lo dije, abrían el cuerpo. Desde muy antiguo, varias culturas del mundo tienen sus rituales para la expulsión de los seres malignos o fantasmas. Los antropólogos han optado por utilizar la palabra exorcismo para referirse universalmente a todos estos rituales. Claro, pues recordemos que el exorcismo es la palabra que se utiliza más comúnmente en la religión judeocristiana, porque pues, obviamente otras culturas le llaman diferente. Se ha encontrado evidencia de rituales de exorcismo de espíritus dañinos y demonios desde el antiguo Oriente y el antiguo Egipto, en diversos pueblos donde hay chamanes. Recordemos que en el antiguo Egipto había mucho hechicero o chamán, ¿verdad? Que aún todavía no entiendo cómo lograban mezclarse chamanes y magos en el antiguo Egipto, si eran muy estrictos con sus creencias, ¿ya? Pero en la antigua Mesopotamia, los sacerdotes Mashmasu, o también llamados Ashipu, ellos tenían unas tablillas que constaban de 800 pedazos de roca, ¿verdad?, entre las que se encontraban muchos hechizos utilizados para el fin de expulsar un ente, ¿verdad? Anu es el dios patrón de los exorcistas de la antigua Mesopotamia, el cual les brindaba su poder al recitar los hechizos para poder retirar la entidad maligna. En el budismo se acostumbra a recitar un libro llamado La Parita, que se acostumbra para sacar demonios de una persona u objetos. Es una práctica budista que consiste en recitar ciertos versos, ¿verdad?, y escrituras del canon Pali, que se usan para alejar la desgracia o el peligro. Recordemos que muchas veces, ¿verdad?, el estar poseído por un ente, ¿eh?, se le considera caer en desgracia o estar en peligro. Por lo consecuente se utilizaban ese tipo de oraciones, ¿verdad? Varias escrituras de la Parita se encuentra uno que es el Metasutta o el Ratana Sutta, que pueden ser recitadas con fines de exorcismo, y se cree que el Atanaitilla Sutta es particularmente eficaz para propósitos de exorcismo. O sea, es que entre todos
libros de la Parita tiene ciertos, ¿cómo se puede decir? Versos específicos. Hay versos para la bendición y hay para maldecir y para exorcizar, ¿va? Para extraer demonios. Pero en el cristianismo, ¿va? El exorcismo es la práctica de expulsar o deshacerse de los demonios. La práctica del exorcismo, según los cristianos, se remonta a relatos bíblicos en los que Jesús fue el que realizó el primer exorcismo. Se cuenta que él fue el que expulsó unos demonios de unas personas, ¿verdad? Y los reubicó hacia unos animales, ¿verdad? Y exhortó a sus apóstoles, ¿verdad? A practicar lo que es la expulsión de demonios, que todavía no se acostumbraba a utilizar la palabra exorcismo, eso fue más adelante. En la práctica cristiana, la persona que realiza el exorcismo es conocido como exorcista, que suele ser un miembro de la iglesia cristiana. Hagamos énfasis en cristiano. Iglesia cristiana, vamos a referirnos como que sea cualquier religión que crea en Jesús, ya sea católica, testigo de Jehová, mormona, etcétera. Porque mucha gente empieza a decir, no, que yo soy testigo de Jehová. Si crees en Jesús, eres cristiano. Los católicos también creen en Jesús, son cristianos. Pero se llama Iglesia Católica Romana. Por lo general, el exorcista suele ser miembro de la iglesia y es una persona que se considera que ha recibido la gracia de tener ciertos poderes o habilidades especiales a fin de expulsar a dichos males. El exorcista puede utilizar oraciones y material religioso, también como fórmulas establecidas, hechizos, gestos, símbolos, íconos y amuletos. El exorcista en sí suele invocar a Dios, a Jesús, a diferentes ángeles y arcángeles para que intervengan en la expulsión del ente. Los exorcistas cristianos, ¿verdad? Ay, sí, aquí sí vamos a decir protestantes, ¿verdad? Que son diferentes a lo católico, suelen creer que la autoridad que les otorga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad, es la única fuente de su capacidad para expulsar demonios. Aquí sí se divide porque, según la religión católica, también se puede invocar el poder de un arcángel o un ángel, ¿verdad? Que recordemos que el arcángel es una de las armas más poderosas del cielo. De todas las culturas, el exorcismo católico, dicen expertos que es la que más es tardada. Se ha documentado casos de exorcismos que han durado años. Y sí, aunque no lo crean, han durado años. No sé en qué consistirá realmente. Yo he platicado con varios sacerdotes. Me tocó platicar con un sacerdote que fue exorcista, porque ya se retiró el señor. Y cuenta eso, o sea, que es muy tardado. Y, cuando le pregunté el por qué es tan tardado el exorcismo católico, cuando exorcismos de otras culturas son pues relativamente rápidos, ¿ah? Entonces me dijo, bien recuerdo que dijo ese sacerdote, que lo que el sacerdote hace es implorar el poder de un arcángel, que un arcángel baje y expulse al demonio, pero que al parecer pues tienes que rogarle mucho al arcángel, porque miren, si un arcángel es tan poderoso como dicen, el arcángel baja, saca al demonio, lo destruye y se va. Entonces, ¿por qué tarda tanto? ¿Acaso se hacen del rogar los arcángeles? Bueno, cada quien, cada religión, cada entidad. En muchas tradiciones hindúes, las personas pueden ser poseídas
Ahora, en la cultura hindú, los demonios son llamados bihuts o prets, que serían el equivalente al demonio cristiano. Ahora, los Vedas son 4 libros sagrados del hinduismo. Uno es el Atharva Veda, que ese es el libro que está más centrado en conocimientos para exorcizar. Y también contiene conocimientos de magia y alquimia. Los medios básicos del exorcismo son el mantra, frases que se suelen estar relacionadas con una deidad en concreto. Pues me imagino que se le pedirá al dios en el que más creas tú que te haga el favor de expulsar al demonio. Eh, en ciertas sectas hindú dominantes, ¿va? Existe una que se llama la Vais- Vaishnava, que esa secta venera a Vishnu como el ser supremo. Los exorcismos se realizan recitando los nombres de Narasimha, que es un feroz avatar de Vishnu que busca destruir el mal y restaurar el Dharma. Que leyendo el Bhagavata Puran, que es un texto muy venerado, que cuenta la historia del bien que vence al mal. Entonces, ya aquí vemos algo muy diferente a lo que es los exorcismos cristianos, ¿verdad? El cristianismo invoca el poder de la Trinidad o de un arcángel, y aquí están invocando el poder de un avatar de un dios, no que baje la deidad en persona, porque según recordemos los dioses hindúes son exageradamente grandes y poderosos. Yo creo que por lo cual podrían dañar el cuerpo del poseído si se llegara a presentar. Por eso pienso que manda un avatar. Eh, el, el libro de Garuda Purana es un vasto corpus literario concentrado principalmente en Vishnu, que trata en gran medida temas relacionados con la muerte, la enfermedad, el bien contra el mal y la salud espiritual. Ahora, en el país de Haití, los de la religión vudú utilizan el poder de los loas. Los loas son espíritus, ¿va? Que existen loas buenos y loas malos, ¿va? Que por lo general son espíritus de animales, ¿va? Que ayudan a los creyentes, ¿va? Y los sacerdotes vudú deben saber a qué loa pedirle para que pueda expulsar al demonio, ¿va? Eh, Hay un ritual con los loa me llamó mucho la atención porque está muy, muy padre. Que dice que un Loa es convocado por el Hongan, que viene siendo como el sacerdote. O también lo puede invocar el Mambo, que sería la sacerdotisa, una monja, algo así. O el Bokor, que esos serían como hechiceros o algo así. Ellos pueden participar en el servicio, recibir ofrendas y conceder solicitudes. Los Loa, cuando está haciendo el ritual de exorcismo, los Loa llegan al ritual montados en un caballo, el cual el Loa toma al poseído, lo monta con él, y se dice que esto puede ser un hecho bastante violento, ya que el participante puede agitarse o convulsionarse antes de caer al suelo. O sea, imagínense, o sea, si viene un Loa a ayudarte, pues me imagino que tiene que ser un poco violenta la experiencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ponernos a pensar un poquito. Mire, yo investigando, porque afortunadamente he tenido la oportunidad de conocer personas de diferentes religiones, y me han dicho, por ejemplo, el exorcismo vudú suele durar entre 3 y 4 horas. El exorcismo hindú suele durar un día, máximo un día, me han dicho. Eh, Hay también un tipo de exorcismo que se me hizo muy bonito,
que es utilizado por los nativos americanos del norte de América, ¿verdad? Como los apaches, los yak, todos esos, ¿verdad? Ellos más bien lo que invocan son a sus espíritus salvajes, que cuentan que en el ritual, ¿va? De exorcismo, invocan por lo general suelen invocar al poder del espíritu del águila o el espíritu del puma, ya que ellos son los más indicados para poder expulsar entes peligrosos de una persona. Entonces se me hizo muy bonito que ellos le piden a los animales, le piden a la naturaleza. Ellos creen el Dios para ellos es el gran espíritu, pero también se apoyan en la naturaleza, en los espíritus salvajes. A mí me gusta nombrarles dioses salvajes, ¿verdad? Porque al final de cuentas pues, actúan como deidades. Ahora, en la historia relacionada con exorcismos, no me tocó ver de primera mano, pero sí de segunda, porque yo ¿va? Porque desgraciadamente ya falleció la persona. Fui muy amigo de de la madre de un niño que fue, que fue poseído, supuestamente por un demonio. Entonces, sí me molestó un poco, porque cuando el niño empezó a tener esos síntomas que describe la iglesia católica, va, que pueden ser signos de posesión. El niño tenía sansonismo, para empezar. O sea, el sansonismo, muchos sabemos que es la fuerza desmedida. Me contó la persona, el familiar del niño, que llegaron varios enfermeros a tratar de controlar al niño y el niño los aventaba, así como se ve en las películas. Fíjale, los aventaba. Y que así duró varios días el niño así. Mandaron llamar a un sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote, o sea, obviamente era un sacerdote normal, ¿verdad? No tenía mucha experiencia en ese tipo de cosas, por lo cual el sacerdote dijo, pues vamos a tener que valorarlo primero para ver si es una posesión, mandar la requisición al Vaticano y que nos responda. Y que le pregunta la mamá del niño, ¿cuánto va a tardar? No, pues puede tardar un mes. O sea, por Dios, ¿vas a dejar a un niño poseído un mes? Así quedó el asunto. Al final de cuentas, fueron varios psicólogos a valorar al niño, ¿verdad? Acompañados de un enviado de la arquidiócesis de México. Y que no, que el niño tenía problemas mentales, no era candidato para exorcismo. Y así quedó, y así siguió, y así siguió. Duró como 3 meses la criatura así. Entonces, el papá del niño, ya pues prácticamente muy preocupado, muy asustado, ¿eh? Recurrió a una bruja, o sea, pidiéndole que un poco de ayuda, explicación, no sé, cualquier cosa. Entonces la bruja le dijo, ¿sabe qué? Es que lo que pasa es que su niño está poseído por un demonio. Pero óigame, pero si ya me dijo el sacerdote que vinieron de la arquidiócesis que no, que el niño estaba mal. Su niño está poseído. Desgraciadamente la iglesia católica es muy tonta y muy terca. Entonces esta bruja le recomendó a un sacerdote de la religión de Palomayombe. Curiosamente, este sacerdote vudú, yo creo era de los buenos, buenos, porque no cobró, no le cobró. Y le dijo, ¿sabe qué? Llevaron al sacerdote vudú y dijo, ¿sabe qué? Mire, se lo voy a decir así como es, su niño ya no, ya está perdido. El niño seguía muy violento, el niño hablaba con voz muy ronca y en diferentes lenguas,
No sé qué lenguas habría hablado el niño porque yo nunca estuve en la habitación. Yo, yo solo platicaba con el papá y la mamá del niño. Pero me contaban que hablaba en varios idiomas. La voz le cambiaba, que a veces tenía voz de niña. Hablaba con voz de niña y que le sabía muchas cosas que tenían, pues, en secreto los familiares. Lo cual, al final de todo el asunto, pues causó que se divorciaran, ¿verdad? Los señores, pero eso es otro asunto. Entonces, el sacerdote vudú les dijo, ¿saben qué? Es que llamaron muy tarde. Este tipo de posesiones o se tiene que atender máximo a la semana, porque el cuerpo del niño no soporta. Explicó el sacerdote vudú de que cuando no se toman acciones rápidas, el cuerpo del poseído se suele pudrir por dentro. Nuevamente, muchos se quedaron, o sea, ¿cómo que se va a pudrir el cuerpo por dentro? Que se metió el sacerdote vudú a la habitación del niño donde lo tenían, porque lo tenían amarrado. Ya llegaron al grado de amarrarlo. Que se metió el sacerdote vudú, metió a la mamá y al papá, y que le hizo una cortada en el brazo al niño con un cuchillo. No le salió nada de líquido rojo. Me contó la mamá del niño que lo que salió eran cenizas y que olía horrible. Entonces, por lo ¿qué es lo que dijo el sacerdote vudú? Dijo, ¿sabes qué? Ya el niño ya no tiene salvación. El cuerpo del niño no va a soportar la expulsión del demonio. Dijo el sacerdote vudú, yo puedo sacar al demonio del cuerpo del niño, lo puedo sacar en 24 horas, pero si el demonio se sale, el cuerpo de tu hijo no va a soportar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ya pensándola bien, dijeron, pues bueno, o sea, de que se quede el cuerpo poseído a que el niño descanse, pues optaron por lo segundo. Quedaron de acuerdo con el sacerdote vudú, empezó a hacer sus rituales, empezó a llamar a dos loas, porque me dijo platicando con el papá del niño, ya meses después de lo que pasó, que dijo que tuvo que invocar a dos loas, el sacerdote vudú, para poder extraer al demonio. Y que ya cuando lo extrajo, el niño solo estuvo consciente poquito más de una hora. Que al momento de expulsar al demonio, obviamente ya volvió en sí el niño, ya cuerdo, ¿eh? Pero que le decía el niño, que le decía, oye papá, me siento muy mal, me siento muy mal, me duele todo el cuerpo, me siento demasiado cansado y quiero dormirme. Entonces, pues, se imaginan la escena. El papá y la mamá de ese pobre niño, pues impotentes de hacer algo. Que pues entonces que el niño desgraciadamente falleció ahí en su camita. Fue un golpe tremendo para el papá y la mamá. El sacerdote vudú, afortunadamente, era de los buenos que dijo, ¿saben qué? Yo no cobro, yo solamente vengo a hacer mi trabajo. Y les empezó a explicar, de decirles, es que miren, la Iglesia Católica tiene un método muy tonto de valorar las posesiones. Dijo, este niño se pudo haber salvado si hubieran hecho el exorcismo temprano. Pero como la mayoría de la gente suele acudir a la iglesia católica o cristiana o cualquier derivación del cristianismo y son demasiado escépticos, la más escéptica es la iglesia católica. Entonces, si hubieran dado la autorización del exorcismo, la iglesia católica, ese niño se hubiera salvado.
Y investigando ya por ahí, yo ya por mi cuenta, por otros lados, me enteré que aquí en donde vivo, es en Chihuahua capital, se han negado exorcismos a más de 300 personas en los últimos 100 años por parte del obispo de Chihuahua. No sé qué pasaría, no quise investigar más porque sé que si uno se pone a investigar este tipo de temas, no suele terminar bien. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ven como segunda opción un exorcismo de otra cultura para poder salvar a una persona? Yo pienso que que muchos deberíamos considerar ese tipo de rituales en casos de emergencias para, para realizar un exorcismo. No estarnos enfocados en lo que va a decir o pedir permiso a la Iglesia Católica. Eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado esta narración y esta historia. Si te ha gustado, déjame tu poderoso like, ¿verdad? En este proyecto que estamos empezando. Comparte el video con tus amigos, tus familiares, con cualquiera que lo quieras compartir. Invítalo que se suscriba a Miedo en Línea. Voy a estar subiendo de perdida un video por semana por cuestiones de tiempo y de trabajo, pero conforme vaya agarrando el ritmo del canal, pues vamos a hacer más cositas más interesantes y vamos a traer temas más buenos. Déjame tu comentario de qué te pareció, si te gustó, o, o déjame un comentario de qué te gustaría de que hablara, porque créeme, hay muchas cosas muy interesantes en el mundo y como dice el canal, todo está en línea y ese casi todo está el mundo paranormal que tanto nos gusta. Los saluda su amigo Osvaldo de Miedo en Línea. Pásensela bonito. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. Hasta luego, amigos.